Quizás sientas que el mundo te ha dejado atrás, que la vida te ha roto en 1000 pedazos y que el silencio que te rodea es más profundo que cualquier palabra. Pero escucha bien, no estás roto, solo estás en el proceso de transformación. El estoicismo no es solo aguantar, no es simplemente resistir el peso del sufrimiento. Es aprender a caminar desde la ceniza, a levantarte con dignidad, a descubrir que en el silencio y en la soledad también hay poder. Porque quien verdaderamente ha sufrido, sabe que la verdadera fortaleza no se muestra en la multitud, sino en la capacidad de seguir adelante, con firmeza, con propósito, sin importar cuánto te hayan desplazado o ignorado. Hoy, te invito a entender que tu dolor es solo un paso más hacia una existencia más auténtica, más sabia, más tuya. Porque en la quietud y en la resistencia serena, reside la fuerza de quien ha aprendido a caminar, no a correr, hacia su propio destino. En medio del ruido del mundo, donde las voces externas intentan ahogar tu silencio interior, yace un poder inmenso. Ese poder no se encuentra en la lucha constante, sino en la quietud de tu alma. Aprende a escuchar tu interior, ese susurro que muchas veces ignoramos, esa voz que habla con la sabiduría de quien ha aprendido a aceptar lo que no puede cambiar. Porque no todo en la vida está en nuestras manos. La aceptación no es sumisión, es la clave para liberar el peso que llevamos en el corazón. Es comprender que hay cosas que simplemente no podemos mover, que no están destinadas a ser nuestras para controlar. El estoicismo nos enseña que la paz no proviene de cambiar el mundo, sino de cambiar nuestra relación con él. Y esa relación comienza en la aceptación profunda de la realidad, sin juicios, sin resistencia inútil. Cuando aceptas lo que no puedes cambiar, dejas de pelear contra la marea y empiezas a navegar con ella. La resistencia constante solo desgasta, solo destruye. Pero la aceptación, la verdadera aceptación, fortalece. Te convierte en un ancla en medio de la tormenta, en un faro que no se apaga ante la adversidad. El silencio es el refugio del alma fuerte. En ese silencio, en esa pausa entre pensamientos y emociones, encuentras la claridad que te permite distinguir lo que depende de ti y lo que no. Solo en la quietud, en la calma, puedes escuchar esa voz interior que te guía, que te recuerda quién eres realmente, más allá de las circunstancias, más allá de las opiniones, más allá de los golpes del destino. Es en esa escucha profunda donde reside tu verdadera fuerza. No tengas miedo de detenerte. No huyas del silencio, porque en él está la respuesta. La aceptación no significa rendirse, sino reconocer con valentía que algunas batallas no están destinadas a ser ganadas por la fuerza, sino por la serenidad. La paz no es una condición externa, es un estado interno que se cultiva en la aceptación y en la escucha consciente. Y solo quien aprende a escuchar su interior puede encontrar esa paz duradera que ningún caos externo puede destruir. En la vida, el caos y la adversidad vienen sin avisar, como tormentas que azotan sin misericordia. Pero la verdadera prueba no está en la tormenta en sí, sino en cómo la enfrentas. Aquí radica una diferencia fundamental: resistir por resistir, luchar con rabia y desesperación, solo desgasta tu espíritu y te aleja de tu esencia. Resistencia sin dignidad es como luchar contra el viento, una batalla inútil que solo te desgasta y te aleja de tu paz interior. Pero existe otra forma, una resistencia con dignidad. Esa que nace del control, del autocuidado, de la firmeza que no se doblega ante las circunstancias. Es mantener tu integridad incluso cuando todo parece desmoronarse. Es sostener tus valores, tus principios, tu dignidad, porque sabes que en esa resistencia consciente reside tu verdadera fuerza. No es la fuerza del músculo, sino la fuerza del alma, la que te permite seguir en pie sin perder tu esencia. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las circunstancias externas, pero sí podemos gobernar nuestra reacción ante ellas. La diferencia entre ambas resistencias está en la intención. Una busca destruir, la otra busca preservar. Una se llena de rabia y ego, la otra se nutre de serenidad y autocontrol. La verdadera fortaleza no radica en la violencia de tu lucha, sino en la calma con la que sostienes tu postura, en la dignidad que mantienes cuando todos te observan y esperan que caigas. Cuando el mundo se derrumba, tú eliges cómo responder. Puedes ceder al caos y perderte en él, o puedes mantenerte firme, con la cabeza en alto y el corazón lleno de propósito.
La dignidad no es solo una máscara que usas ante los demás, es la forma en que te sientes contigo mismo. Es la decisión consciente de no traicionarte, de no rendirte, de seguir adelante sin dejar que la ira o el resentimiento nublen tu juicio. Recuerda, en cada momento de adversidad, tienes la opción de ser débil o de ser fuerte. La fortaleza verdadera no es la que actúa con arrogancia o violencia, sino la que se mantiene en silencio, en control, en dignidad. Es esa resistencia serena la que desgasta menos, la que más enseña y la que, con el tiempo, se convierte en tu mayor victoria. Porque en la calma de tu espíritu reside la verdadera potencia, aquella que ningún caos externo puede arrebatarte si tú eliges mantenerla. La batalla más difícil no se libra en el mundo exterior, sino en la mente y en las emociones que llevamos dentro. Ahí, en ese campo de batalla silencioso, se decide todo, si serás esclavo del sufrimiento o su conquistador. La mente es un instrumento poderoso, y si no la dominas, ella te dominará a ti. Pero la buena noticia es que tienes en tus manos las herramientas para ejercer ese control. La filosofía estoica no es solo una reflexión, sino una disciplina que te enseña a gobernar tus pensamientos y emociones con firmeza y claridad. Primero, debes entender que no son las circunstancias las que te hacen sufrir, sino tu interpretación de ellas. La mente, como un templo sagrado, necesita ser vigilada y entrenada. No permitas que pensamientos negativos se conviertan en tus dueños. Cada vez que una emoción desbordada amenace con arrastrarte, detente. Pregúntate, ¿esto es realmente importante? ¿Es algo que puedo cambiar en este momento? La diferencia entre el sufrimiento inútil y la fortaleza radica en esa pausa, en esa reflexión consciente. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. Y en esa frase yace toda la clave. Tú tienes el poder de cambiar tu percepción. No puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo reaccionas. La mente que domina sus pensamientos y emociones no se deja arrastrar por el torbellino exterior. Es la mente que elige, con firmeza, qué aceptar y qué dejar ir. Es la mente que sabe que el sufrimiento solo existe cuando alimentamos el dolor con nuestro apego, con nuestra resistencia inútil. Transformar el sufrimiento en fortaleza requiere una disciplina constante. Cada pensamiento que te desborda, cada emoción que amenaza con consumirte, es una oportunidad para practicar el autocontrol. No te dejes llevar por la impulsividad, porque en ella se esconde la pérdida de tu poder. En cambio, respira. Observa. Elige. La serenidad no es la ausencia de emociones, sino la maestría para no dejar que ellas te dominen. La verdadera fuerza radica en esa capacidad de mantenerse firme, de mantener la calma en medio de la tormenta, de convertir el dolor en un aliado que te enseña y te fortalece. Recuerda, cada vez que logras dominar tu mente y tus emociones, estás construyendo una fortaleza que nadie puede destruir. Es en esa disciplina interna donde reside tu mayor poder, esa capacidad de transformar cada caída en un paso hacia tu propia grandeza. Porque la mente controlada y las emociones bien gestionadas no solo te hacen invencible, sino que también te revelan quién eres realmente cuando todo lo externo intenta desdibujarte. En la vida, muchas veces nos aferramos a lo que no nos pertenece, como si esa posesión o ese rechazo definieran nuestro valor. Pero eso es una ilusión. El verdadero poder radica en saber soltar, en entender que la paz no se encuentra en tener, sino en dejar ir. El desapego no es indiferencia, no es una derrota, es una declaración de libertad. Es reconocer que algunas cosas, por más que las queramos, no están hechas para ser nuestras eternamente. Y en esa aceptación, en esa renuncia consciente, reside una fuerza que muy pocos comprenden. Soltar lo que no te pertenece es un acto de dignidad. Es mantener la integridad en medio de la tormenta, sin perder tu esencia. Porque tu valor no se mide por lo que el mundo te da o te quita, sino por tu capacidad de permanecer firme en tu esencia, sin traicionarte. La dignidad no es algo que se gana en los momentos de triunfo, sino que se demuestra en los momentos en que más quieres aferrarte y, aún así, eliges soltar. No permitas que las circunstancias te hagan perder tu valor. La verdadera fortaleza es mantenerse firme cuando todo parece derrumbarse a tu alrededor. Es resistir con serenidad ante las pérdidas, los rechazos, las heridas.
La dignidad no se negocia, se mantiene intacta, incluso cuando el mundo intenta desgastarla. Porque en esa firmeza, en esa decisión de no doblegarte, se revela la auténtica fuerza de un alma que sabe quién es y qué vale. El estoicismo nos invita a entender que el control no está en las cosas externas, sino en nuestra respuesta. Y esa respuesta debe estar impregnada de dignidad. Soltar no es rendirse, es liberarse de las cadenas que nos atan a lo que no podemos controlar. Es reconocer que tu valor no depende de lo que te pasa, sino de cómo reaccionas ante ello. La dignidad es la vestidura más poderosa que puedes llevar, no la abandones por miedo, por orgullo o por desesperación. Recuerda siempre, en el acto de soltar, en la renuncia consciente, reside una fuerza que ningún rechazo ni ninguna pérdida pueden destruir. Porque quien mantiene su dignidad en medio de la adversidad, no solo conserva su valor, sino que también revela la profundidad de su espíritu. Y esa profundidad es la que, al final, define quién eres realmente cuando las máscaras y las circunstancias se desvanecen. El dolor, por profundo que sea, no es el final, sino un oscuro sendero hacia tu verdadera esencia. La tristeza y el rechazo parecen desgarrar nuestro interior, pero en esas heridas yace una oportunidad inigualable, la posibilidad de renacer más fuerte, más sabio. No temas al sufrimiento, porque en cada experiencia amarga se esconde una semilla de crecimiento. La vida, en su sabiduría infinita, nos confronta con el dolor para que descubramos quiénes somos realmente, más allá de las apariencias y las ilusiones. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que sentimos, pero sí podemos decidir qué hacer con ello. La tristeza no debe dominarte, debes aprender a observarla, a entenderla. Y en esa observación, en esa aceptación consciente, surge la transformación. Cada lágrima, cada rechazo, es un recordatorio de que tu espíritu está vivo, en su lucha por elevarse por encima del sufrimiento. La verdadera fuerza no está en evitar el dolor, sino en convertirlo en un escalón hacia tu autoconocimiento. Cuando te enfrentas al rechazo, tienes ante ti una oportunidad dorada para explorar las profundidades de tu ser. La autocomprensión surge en los momentos en que más quieres huir o esconderte. Es en la soledad de esa tristeza donde se revela la verdad más profunda, que tu valor no depende de las circunstancias externas, sino de tu capacidad de mantenerte firme en medio de ellas. La adversidad, si la aceptas con valentía, te revela tus fortalezas ocultas, tus límites, tus miedos, y, sobre todo, tu potencial infinito. No permitas que el sufrimiento te consuma ni que te defina. Al contrario, úsalos como herramientas para conocerte mejor. Cada cicatriz, cada rechazo, es una marca en tu alma que te invita a profundizar en quién eres y en quién deseas convertirte. La transformación verdadera no sucede en la superficie, sino en las profundidades de tu espíritu, en esa quietud que solo surge cuando aceptas el dolor sin resistirte, sin huir, sin juzgarte. Porque en esa aceptación, en ese reconocimiento de la realidad, comienza el proceso de renacimiento. Recuerda, no hay mayor poder que aquel que se revela cuando el corazón se abre en medio de la tormenta. La tristeza puede ser un espejo que refleja lo que aún no has visto, un maestro que te invita a crecer en humildad, en paciencia y en autoconocimiento. Cuando logras convertir ese dolor en una fuente de aprendizaje, transformas la adversidad en un acto de valentía y sabiduría. Esa es la verdadera alquimia, convertir el sufrimiento en oro puro de tu alma. Este es tu momento. No permitas que las heridas del pasado, las voces que te desaniman o las circunstancias que parecen insuperables te hagan olvidar quién eres realmente. La fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la decisión consciente de seguir adelante con valentía, con dignidad y con un corazón firme. La vida te ha puesto en el camino para que aprendas a caminar, no a correr, y en esa calma, en esa estabilidad, reside tu poder más profundo. Cada paso que das con firmeza y autocontrol es una victoria sobre la ilusión de que el mundo puede desgastarte. La verdadera libertad está en tu capacidad de mantenerte en pie, en silencio, en control, sin importar lo que suceda afuera. Solo tú tienes la llave para abrir esa puerta hacia tu mejor versión. No lo olvides, tu destino no se escribe en la prisa, sino en la constancia de quien sabe que su verdadera fuerza reside en la calma y la dignidad que cultiva día a día. Aprovecha cada lección, asómate al silencio,
fortalece tu interior y recuerda que en esa firmeza reside la verdadera grandeza.